muchísimas gracias por atendernos acá en Nora Brioso, todo el equipo en Radio del Plata. ¿Qué tal? Buen día. Muy buen día, Nora, Un para placer. vos y para toda la audiencia. Bueno, ahí Mira, vos veíamos. Sí. preguntabas qué se espera ¿Qué se de espera? la ¿Qué se espera? declaración Sí. de Cristina. Nada, Nada. porque Cristina repitió algo que hace en forma permanente y hay que partir de una base. La declaración indagatoria en un proceso, ¿qué es? ¿Es algo que el juzgado tiene para atenazar al delincuente? No. Es el momento en que el imputado tiene para explicar por qué el cargo que le hacen no corresponde, es incorrecto, está mal, él tiene razón. Ese es el momento procesal para la explicación. Evidentemente, cuando alguien ese momento lo utiliza para hacer un alegato político, para hacerse la víctima, como siempre lo ha hecho, en las causas anteriores también pasó exactamente lo mismo. Eran alegatos eternos que hacía. Quiere decir que no tiene nada para contestar de los cargos que le hacen, porque si no lo aprovecharía para decirlo. Claro. Y tanto ella como otros que también emplean el mismo sistema, la misma táctica, que es no declarar, obviamente es porque no podemos contestar nada. Entonces, tenemos el derecho, porque sí, ese es un derecho constitucional, de negarse a declarar. Inclusive, cuando uno la veía el otro día a Cristina, tener esos gestos cuando le hacían preguntas sobre los nombres de los padres, de los apodos, y eso es algo que está en el ABC de los interrogatorios, es algo que no se lo puede soslayar. Esas preguntas están y se hacen a todo el mundo, sea Cristina o sea quien fuere. Claro. Lo que pasa es que Se la en notaba ese caso, molesta, ¿no? O sea, el apodo o la profesión, sobre todo de sus padres. Había puntos que se la notaba molesta, como diciendo, ¿cómo no me conoces o cómo no sabes quién soy? Desde ese lugar. Obviamente debe ser difícil haber sido presidenta y estar en el banquillo de los acusados. No es una situación cómoda seguramente para ella. indudablemente, Claro. indudablemente. Máxime habiendo tenido ella una especie como de la suma del poder público casi. Es decir, haber controlado todos los estamentos de la administración pública en forma absoluta, a tal punto llegó su ego en la presidencia que, por ejemplo, ella no quería que por los empleados de la Casa de Gobierno la miraran a la cara cuando ella pasaba. O sea, a esos extremos llegaba la egolatría de Cristina. Y bueno, salir de esa impunidad, porque yo creo que siempre se creyó impune, y esa es la razón por la cual nunca tomaron precauciones para poder no ser descubiertos después, porque ni siquiera se tomó precaución alguna. Los robos que se hacían eran tal a cara descubierta que prácticamente permitieron ser identificados después cuando se los investigó. Pero todo eso culminó porque pensaron que era, como ella misma lo dijo, Cristina eterna. O sea que nunca iban a ser investigados, nunca iba a cambiar el gobierno, y eso llevó a la impunidad absoluta. Claro. Entonces, partir de ese punto donde era la reina, ahora que está prácticamente, y ella también se da cuenta, de que está perdiendo poder político permanentemente, cada día menos. Hace muy poquitos días en la provincia de Buenos Aires hubo elecciones dentro del Partido Justicialista y la lista que patrocinaba Kicillof se impuso sobre los candidatos de ella. O sea, es indudable que ella va viendo día a día cómo mengua su poder y ya no tiene forma de contrarrestarlo, porque estando presa, estando inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, prácticamente ya no va a tener muchas posibilidades de poder revertir esta Sí, situación. sí, la situación es otra. Hay un momento donde ella dice una frase que es bastante fuerte y es raro escucharlo en Cristina. Con este poder judicial me puedo morir presa, ¿no? Como entendiendo que no son solamente esta causa Cuadernos, que puede aparecer otra causa, que puede
no sé, me parece que la finitud de la vida, la pérdida del poder político, me parece que lo empezó a ver, algo que nunca lo habíamos visto en ella. Eh, esta, indudablemente. claro, concepción de que en realidad está perdiendo un poder político claramente, ¿no? No es lo mismo estar estando presa. Pero por supuesto, Nora, ella se lo está dando cuenta perfectamente bien. Y precisamente ese darse cuenta de que vienen otras causas, porque tenemos que terminar esto. Ella tiene una condena firme. Firme significa que ya no tiene apelaciones de ningún tipo. A 6 años de prisión, Sí, que la empezó a cumplir. En el cuaderno, por ejemplo, más temprano o más tarde va a terminar en un tiempo. Aquí ella está acusada no solo de corrupción, sino que además de ser la jefa de la banda, jefa de una asociación ilícita. sí. Esto perfectamente le puede traer a ella, como mínimo, otra condena igual, si no mayor a la que tiene. Yo Claro. creo que inclusive la condena aquí por ser jefa de una banda va a ser mayor. Entonces, ya con la edad que tiene Cristina, con esta condena y con la otra que se le va a sumar a esta, y bueno, ya que empiece a pensar que se va a morir presa, ya no es un desatino, ya es algo que realmente es una posibilidad muy cierta, ya es una probabilidad Claro, prácticamente. pensemos, ella tiene ya un año, ¿cuánto hace? Un año más o menos que está, o sea, le quedan Sí, 73, más o menos. 78 años, 26, que llegamos al 30, al 2030, 2031, o sea, sí, realmente es muchísimo. Y al principio parecía Sí, sí. que iba a estar un tiempo, que esto no, al principio parecía que no era verdadero, que no se iba a implementar, que en cualquier momento volvía a salir, no sé, había como una idea. Pero bueno, se está dando cuenta que no, que esto se implementó y que son los 6 años y que se cumplen. La verdad que me imagino que en cualquier persona es muy fuerte. Ahora, el descargo que ella hizo fue más de un corte político y sobre todo acusatorio a todo el sistema judicial, ¿no? Sobre todo a Stornelli. Lo que ella dice es que está presa injustamente, que desconoce las pruebas, que niega que fue una jefa de una asociación ilícita, digamos. ¿Eso tiene cabida ya o ya está juzgado? No, no, no. No. Ya esa explicación que da Cristina Sí. ya directamente es absolutamente increíble, no creíble. ¿Por qué? Porque en esta causa, y vamos al tema de los cuadernos Vamos a puntualmente los dichos, cuadernos. sí, los cuadernos hoy en día, no importa que estén los gobiernos, que ya no estén, no importa nada de eso, porque ya deja de tener validez lo que dice el cuaderno, para tener validez la realidad que mostraron esos cuadernos. Porque cuando Centeno, el chofer Centeno, decía que a las tal hora habían ido al ministerio y a tal otra hora habían ido a Olivos y a tal, y así, todo lo que él relataba se fue perfectamente controlando uno por uno y confirmando cada una de las afirmaciones Centeno. Bueno, ya todo eso ya pasó a tener una certeza absoluta y más aún, fue corroborado en forma plena por 80 y tantos arrepentidos. Claro. O sea que no cabe duda de la realidad de este. Y los arrepentidos, que ahora algunos tratan de darse vuelta con el tiempo, etcétera, eso tampoco tiene validez que se quieran dar vuelta y demás, porque los arrepentidos no es que los agarraron en un pasillo oscuro y les hicieron firmar un papel. No, eso no fue así. Nos quieren hacer creer que eso fue así. Prácticamente nos deben querer hacer creer que había un fiscal con una picana eléctrica. Pero no, ellos fueron con sus abogados y hicieron un acuerdo con el fiscal. ¿Para qué? Para evitar tener una pena mayor. Entonces hicieron un acuerdo, confesaron el hecho, pero cuando uno confiesa el hecho para ser beneficiado de un arrepentimiento, tiene que confesarlo con circunstanciadamente, Claro. explicando bien la situación. Bueno, lo explicaron, el juez los admitió como tales y ahora, tiempo después, pretenden desdecirse algunos
pero realmente no tiene ningún valor porque todo eso fue confirmado. Por eso digo que el hecho de que los cuadernos hayan sido fotocopias, que hayan sido los originales, o que incluso pudieron no haber sido, pudieron haber sido en la mente de Centeno, supongamos que hubiera sido Que un lo tipo imaginó. memorioso. Claro, que él dijo, no, yo lo tenía acá. No, nunca existió un cuaderno, pero existió, o sea, está Centeno, está Uberti, también arrepentido, ¿no? Está, o sea, hay un montón. También los Sí, sí, empresarios, también que contaron lo que pasó, también lo que pesa más es el valor de esa palabra más allá del cuaderno en sí. por supuesto. Claro, O sea, como les decía, aun cuando él lo hubiera recordado mentalmente y lo hubiera contado, sí, solamente eso ya hubiera sido suficiente si se corroboraba, como se corroboró. claro, Entonces, ahora ya las pruebas están sobre la mesa, esas pruebas son incontrovertibles. Uberti contó, por ejemplo, cómo llevaban los bolsos allí al departamento de Uruguay y Juncal que tenía Cristina, cómo los llevaban después a, allá a Santa Cruz. O sea que directamente pienso que más pruebas no puede haber. Entonces, ¿cuál es lo que uno se anima a decir? Uno se anima a decir que lo más probable que suceda en la causa es que con estas pruebas tan contundentes que hay, sean condenados. Y Cristina, como decíamos, sabe que va a ser condenada. Entonces, pero no va a ser condenada por más que ella diga el lofer, que me persiguen, lo que fuere, etcétera. Ella sabe que ha dejado todas las pruebas absolutamente puestas con los dedos de la mano, con la yema de los dedos prácticamente puestas, y que es imposible que su defensa pueda tener éxito en exculparla. claro, clarísimo. Muy bien, bueno, esperemos, veremos, el tiempo siempre tiene razón y la justicia actúa, ¿no? Estaba viendo un poco los dichos de Uberti, no soy traidor, pero tampoco me considero que soy valiente, pero no soy indemne y estoy sometido a una gran angustia desde el año 2018. Por ejemplo, la situación de Uberti, que es un arrepentido, él después va a tener alguna pena, Sí, claro, sí, sí, porque una cosa es que el arrepentido pueda eludir una condena grave, sí, seria, el que tenga una condena menor, y otra cosa es que no la tenga, claro, porque los arrepentidos cometieron delitos. claro, Entonces, si cometieron delitos, es lógico que tengan una condena. claro, claro. Este, Mire, lo de Uberti, fíjense que ahora él hasta está denunciando que lo amenazan, que tiene miedo que le pase algo. Sí, ¿Y por qué es eso? ¿Por qué él dice yo no soy un traidor? Ese es un mensaje que le está dando a su gente, le está dando a los que estaban con él, claro, que le deben de estar diciendo, este es un traidor. ¿Por qué es un traidor? Por claro, habernos por haber hablado. denunciado. Pero en realidad Uberti lo denunció porque dice, ¿por qué voy a cargar yo con una pena grave y total si puedo liberarme algo contando la verdad? Y Claro, no es que Uberti inventó una versión para salvarse, no. La versión de Uberti está perfectamente escrita con lo que dijeron los arrepentidos y con lo que estaba en los cuadernos. Entonces, no es una versión antojadiza, una versión que puede no tener ningún tipo de asidero. No, es una versión concreta que hay sobre un hecho o sobre varios hechos, sobre muchos hechos, que están absolutamente corroborados por las pruebas existentes. Así que es absolutamente válida. clarísimo, Jerón, como siempre. Bueno, un placer. Vamos a seguir hablando de este tema porque todavía falta tanto para hablar. Pero gracias por hacernos entender un poquito esta presentación de la expresidenta. Bueno, fin Bueno, de que pasen muy semana. buenos días. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Hasta luego. Eduardo Jerome, ex juez, abogado penalista, contándonos un poco acerca de esta declaración y la aparición de Comodoro Pi